de aquí, de allí, de todas partes. Debajo de este sol viajamos todos. Somos de donde hay pan y el fuego arde. Somos de donde el agua y el recodo. El ébola se descubrió en 1976. Desde entonces ha habido 25 epidemias de ébola. 25. El ébola, cuando ocurre en una zona, no desaparece, se queda en los reservorios. Cuando el gobierno británico decidió actuar a gran escala en la epidemia de ébola, hizo un llamamiento a organizaciones internacionales o nacionales, fundamentalmente nacionales, que fueran capaces de llevar el manejo clínico de los pacientes en un centro de tratamiento. Los objetivos de Naciones Unidas en aquel momento eran sobre todo tener camas suficientes para aislar a los pacientes que estaban infectados. Dependiendo de qué zonas tenían mayor número de casos, se iban abriendo centros de tratamiento, laboratorios, se ampliaba la movilización social, el contact tracing. Entonces se iba sectorizando los sitios. Nosotros llegamos con el centro pues, que estaba empezando a construirse en medio de la selva, o sea, casi cuando no había nada más que selva aplanada. Y entonces estaban los ingenieros reales, los Royal Engineers, estaban allí trabajando con sus excavadoras y tenían que despejar todo e ir construyendo fases. Entonces, según iban construyendo fases, pues nos iban enseñando esas fases y íbamos mirando detalles, pormenores, cosas que había que ampliar sobre el plano. Mucho trabajo de preparación de personal, de los turnos, de trabajo, los acuerdos con otras organizaciones para el trabajo de extrahospitalaria, porque Moyamba solamente cubría el centro, lo que era el centro de tratamiento, pero había que acordar con las otras organizaciones que hacían, sobre todo entierros y el contact tracing. Mi trabajo era básicamente suministro de agua, gestión de cadáveres, desinfección de pacientes, desinfección de instalaciones, las ambulancias, la cloración del agua, los protocolos IPC de los SOPI. Cómo ponerse el traje, cómo quitarse el traje, cómo gestionar la basura, cómo evitar que los pacientes se contagien, cómo organizar el centro entre sospechosos, confirmados, probables, todas las medidas que se tienen que tomar para minimizar el riesgo de contagio entre pacientes. Mucho del personal de salud que está trabajando en los centros son del propio Ministerio de Salud, entonces eso facilita el que luego también todo ese conocimiento vuelva al sistema. Han estado colaborando, se les ha estado formando, han estado trabajando muy cercanamente con nosotros, pero luego vuelven al sistema, con lo cual devuelves gente que está mucho más formada, que ha estado trabajando durante un año y pico en la respuesta al ébola, con lo cual todo eso también aumenta las capacidades del propio país y del propio sistema de salud del país. En aquel momento no sabíamos que íbamos a declinar el número de casos, o sea que Moyamba estaba preparado para poder atender en primer lugar hasta 30 pacientes y luego poder extenderse hasta 100. Afortunadamente luego no ha sido necesario. Bien, allí llegamos a atender en total como casos positivos, porque hay muchos casos negativos, ¿no? Hubo momentos en que había 20 y tantos enfermos. Pero como casos positivos llegamos a tener 20 y tantos, de los cuales 16 murieron. El problema principal era que cuando la respuesta internacional se desarrolló, la epidemia ya había llegado a su cenit.
do they say how we know if somebody is suffering the disease? Llegábamos allí normalmente a las 7 de la mañana, empezábamos la visita un poco en la ronda de enfermería, se nos contaba lo que se había realizado durante la noche. Entonces entrábamos en la zona verde, allí hacíamos la revisión de enfermería y de médicos, combinábamos allí el equipo de sanitarios noruegos junto con el equipo de higienistas y de WASAM de Solidarité, franceses, más nosotros, y era un grupo conjunto multinacional que se preparaba luego para el resto del día el ritmo de atención a los pacientes. Yo tenía la obligación de controlar también la situación sanitaria de todos los trabajadores. Ten en cuenta que si en aquel momento, en plena crisis epidémica, teníamos que un trabajador que tuviera 37,7 de fiebre, incluso aunque pudiera ser una malaria o pudiera ser un resfriado, pues se les sacaban las alarmas. La gente que desviste, que es donde hay mayor riesgo de que alguien se contagie, pues vas a poner a la gente que hable perfecto inglés, que recuerde perfectamente las instrucciones, que mantengan la calma, que sean resolutivos. Pues muchos profesores acabaron ahí, porque eran pues, muy espabilados. Yo creo que fue fundamental para nosotros poder tener fondos para poder desplegar toda nuestra actividad. Hay muchas cosas que hay veces que los donantes no tienen en cuenta, pero en este caso, gracias a la epidemia, tuvimos esta posibilidad y yo creo que el resultado del trabajo es ahí y que Médicos del Mundo, junto con sus contrapartes y con la comunidad, puso una gotita en lo que es la epidemia de ébola. Era la primera vez que liderábamos un proyecto en el cual nos comprometemos con un donante en 2 meses y medio construir un centro donde nos consorciamos con una organización con la cual teníamos muy poca experiencia, ¿no? Que en ese momento, bueno, Solidarité. Okay. Muscles, joints, both. Side pain. Can he breathe normally? It was 36.8, right? The temperature. Janne, take him to the suspect ward. Yeah. Yes. Cuando pasas por la calle, ahora que ya se está levantando un poco el tema, se te acercan los niños y no sabes qué valor tiene para ellos que le puedas tocar la mano. El sistema de salud del país ha salido muy tocado de toda esta emergencia. Se ha perdido mucho personal, se ha perdido mucha confianza de la comunidad en los propios centros de salud, como a la hora de ir, y hace falta un trabajo muy fuerte y también un trabajo de vigilancia epidemiológica fuerte. Este programa en concreto, yo creo que lo que nos ha hecho es volver a creer que somos capaces de hacer cosas importantes. Un 10% de la población del país más afectado por la epidemia, digamos, más, no es la más grave porque hay otras que tienen más casos, pero sí la más importante mediáticamente desde un punto de vista del riesgo social de la historia. Un 10% de esos pacientes, 600.000 personas, han estado bajo el control clínico de Médicos del Mundo. Y eso para una organización de nuestro tamaño y características es una respuesta muy importante dentro del contexto del ébola.